¿Cuál es la mejor manera de hacer apologética? ¿Cuál es la mejor manera de hacer apologética? Algunos dirían que la mejor manera de hacer apologética es conociendo bien la Biblia. Y si bien este es un elemento clave para hacer una buena apologética, también es cierto que existen otros elementos clave para tener éxito en lo que se refiere a la apologética. Hablaremos de algunos de esos elementos clave en el estudio de esta noche. Quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y estaremos haciendo lectura en la palabra de Dios de los versículos 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 3, verso del 13 al 17. Le invito a que me siga la lectura de la palabra de Dios. Leo en el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esta primera carta escrita por el apóstol Pedro. ¿Quién la escribe? El apóstol Pedro. Fue escrita para alentar, para animar a los cristianos que enfrentaban persecuciones por su fe. ¿Qué enfrentaban estos creyentes? Persecuciones. Eran perseguidos por confiar en Jesucristo como el único medio para la salvación de sus almas. El apóstol Pedro instruye. ¿Qué hace el apóstol Pedro? Él instruye, él enseña a los creyentes, primero, a vivir con santidad. ¿Cómo debe de vivir el creyente? Con santidad. También instruye a los creyentes a tener una actitud de esperanza en medio de las pruebas y a estar siempre listos. A estar siempre listos. ¿A estar cómo? Listos, siempre listos para explicar su fe. De la porción a la cual hemos dado lectura, el verso 15 es el verso clave en nuestra lección de esta noche. Primera de Pedro 3:15. ¿Cuál es el verso clave? Primera de Pedro 3:15. Y hago lectura nuevamente a ese verso, el verso 15. Síganme en la lectura, por favor. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este verso, el verso 15, subraya, o sea, hace un énfasis en la importancia de tener un conocimiento claro. ¿Qué clase de conocimiento? Claro y razonado de nuestra esperanza en Cristo. Fíjense bien, el versículo 15 es una exhortación a que todo creyente en Jesucristo, tanto los de aquella época
como los de esta época. Eso nos incluye a nosotros en el día de hoy. Debemos de tener un conocimiento lúcido, o sea, claro, de nuestra esperanza en Cristo. No solamente debemos tener un conocimiento claro, sino que debe de ser un conocimiento que esté combinado con la razón. O sea, nuestra esperanza en Cristo es una esperanza lógica, no es algo alocado, no es algo a ciegas, sino que Pedro dice que el creyente debe de considerar tener esta esperanza con toda claridad y con todo razonamiento, para que de esa manera, como creyentes, podamos estar listos, preparados para explicar nuestra fe. Los creyentes de aquella época, los creyentes a través de la historia, nosotros hoy enfrentamos personas que tienen preguntas. ¿Qué tienen? Tienen preguntas. Una pregunta que nos pueden hacer, si no se la han hecho ya a usted, es ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Qué respuesta le daría usted a alguien que le hace esa pregunta? Es importante que la respuesta que nosotros formulemos, que la respuesta que nosotros demos a esa pregunta sea una respuesta que está basada en la claridad de nuestro conocimiento de la palabra de Dios y en el razonamiento de la palabra de Dios. Vamos a ver entonces algunas lecciones de Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Estas son algunas. Nuestra primera lección es santificar a Dios en nuestro corazón. Santificar a Dios en nuestro corazón. Esa es nuestra primera lección. Santificar a Dios en nuestro corazón. Pedro llama a todos los creyentes, Pedro nos llama a nosotros los creyentes en Cristo a priorizar, o sea, a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y a vivir con una reverencia constante hacia Él. Para Pedro, el Evangelio representaba transformación, representaba cambio. Para Pedro, el Evangelio representaba que aquellos que se llamaban creyentes desplazarían de sus vidas al mundo y las costumbres del mundo para darle prioridad a Dios, a su palabra, a su Evangelio, y de esa manera vivir de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es una manera digna de vivir del Evangelio? Una manera que manifieste, que refleje, que muestre la transformación que Cristo va efectuando en todos y en cada uno de nosotros día a día. Día a día, día a día, el Espíritu Santo de Dios va transformando nuestro carácter, va transformando nuestra manera de pensar y va dando cabida a que en nuestra vida Dios sea siempre primero. Es entonces así, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros vamos a poder presentar defensa de nuestra fe. Nuestra defensa de la fe en Cristo, nuestra defensa de la fe en Cristo comienza con una vida consagrada a Dios. Nuestra defensa de la fe en Cristo comienza con una vida consagrada a Dios. O sea, una vida dedicada a Dios. Una vida que se rinde a Dios. Esa es la mejor manera como los creyentes en Cristo podemos hacer apologética.
Esa es la mejor manera como los creyentes en Cristo podemos defender la fe en Cristo. Con una vida que le da espacio a la obra del Espíritu Santo de Dios y se rinde a la voluntad de Dios. La apologética efectiva empieza con una relación genuina con Dios a través de la fe en Cristo. Escuche y escriba. La apologética efectiva comienza con una relación genuina con Dios a través de la fe en Jesucristo. Tal vez usted se está preguntando, ¿qué quiere decir la palabra apologética? La palabra apologética quiere decir defensa verbal. Eso es lo que quiere decir, defensa verbal. Y en este caso se trata de la defensa verbal de nuestra fe, de por qué creemos en lo que creemos. Las personas se van a acercar y le van a preguntar, si no lo han hecho ya, ¿por qué usted cree en Jesucristo? ¿Por qué usted cree en lo que usted cree? Y es necesario que nosotros tengamos una respuesta bíblica. ¿Qué clase de respuesta? Bíblica. Para que de esa manera podamos presentar nuestro argumento con solidez y con base en la palabra de Dios. Entonces, la defensa de nuestra fe en Cristo, una defensa efectiva, empieza con nuestra relación con Dios a través de la fe en Jesucristo. Algo que nosotros debemos de hacer para poder disfrutar de una relación genuina, de una relación saludable con Dios a través de la fe en Jesucristo, es examinar nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Examinar nuestra vida. Hemos hablado de esto constantemente, regularmente. Hemos manifestado la necesidad de detenernos a examinar nuestra vida. Nos detenemos a examinar nuestra vida para asegurarnos. ¿Para qué? Para asegurarnos de que Dios ocupa el primer lugar en nuestras decisiones y pensamientos. ¿Quién debe de ocupar el primer lugar en nuestras decisiones y pensamientos? Dios. Entonces hay que detenerse. ¿Qué tenemos que hacer? Detenernos para examinarnos y así asegurarnos que Dios es quien rige, quien dirige nuestras decisiones y nuestros pensamientos. Nuestra segunda lección a la luz de Primera de Pedro 3:15, estemos siempre preparados. Estemos siempre preparados. La defensa de la fe, la apologética, requiere conocimiento bíblico. ¿Qué requiere? Conocimiento bíblico. Ahora, la defensa de la fe no solamente requiere conocimiento bíblico, demanda de oración. O sea, ese conocimiento bíblico lo vamos a sumergir, lo vamos a someter a la oración. Para que de esa manera lo que nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios en relación a un tema específico que queremos defender, nosotros podamos entonces recibir la ayuda por parte del Espíritu Santo para entender lo que es necesario que nosotros entendamos. Entonces, la defensa de la fe requiere conocimiento bíblico, demanda de oración y disposición para responder con claridad sobre lo que creemos. Tenemos que estar dispuestos. No nos podemos acobardar, por eso necesitamos orar. Necesitamos orar para no acobardarnos, para que cuando seamos cuestionados podamos nosotros responder con seguridad, con confianza, con firmeza. Y el Espíritu Santo utilice ese testimonio en la vida de la persona que nos está escuchando.
Estar preparado, mis amados hermanos y hermanas, implica estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué implica estar preparado? Estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso insistimos. ¿Qué hacemos? Insistimos en que cada uno de nosotros mantenga un plan de lectura de la palabra de Dios. Por eso insistimos en que cada uno de nosotros, de una manera personal, estudie la palabra de Dios. Insistimos en que no debemos de conformarnos al tiempo que venimos los miércoles a sentarnos a oír un estudio como este. Damos gracias a Dios porque ustedes están aquí. O el tiempo que pasamos aquí el domingo en la tarde en nuestras reuniones. No es suficiente. Necesitamos invertir más tiempo en el estudio de la palabra de Dios para que de esa manera podamos entender los fundamentos de nuestra fe. Si a usted le preguntan, ¿cuáles son los fundamentos de tu fe en Cristo? ¿Qué usted responde? Todos y cada uno de nosotros debemos de ser capaces, ¿de qué debemos de ser capaces? De responder cuáles son los fundamentos de nuestra fe en Cristo. Entonces, dediquemos tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. Dedique tiempo a la lectura de la palabra de Dios, dedique tiempo a escuchar la palabra de Dios, dedique tiempo a estudiar pasajes clave de la Biblia y lea recursos confiables sobre la apologética cristiana. Nuestra tercera lección: respondamos con mansedumbre y reverencia. Respondamos con mansedumbre y reverencia. ¿Cómo debemos de responder? Con mansedumbre y reverencia. Pedro no solo llama a los creyentes a dar razones para nuestra esperanza. Fíjense bien, no es solamente decirle a la gente por qué creemos en lo que creemos. Pedro nos llama a hacerlo, a dar respuesta de nuestra esperanza con una actitud de humildad y respeto. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Humildad y respeto. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Humildad y respeto. Una actitud arrogante o combativa. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado en serio la frase de que somos soldados de Cristo, de que formamos parte del ejército de Dios y vivimos peleando con todo el mundo? Seamos cuidadosos porque el llamado en 1 de Pedro 3:15 que hace Pedro es que nosotros no seamos arrogantes, no seamos pleitistas, sino que nosotros seamos humildes y respetuosos. ¿Cómo debemos de ser? Humildes y respetuosos. Una actitud arrogante o combativa no glorifica a Dios ni gana almas para Cristo. Cuando somos arrogantes y somos pleitistas, lo que vamos a sembrar en el corazón de esa persona va a ser rechazo. El deseo de rechazar el mensaje que nosotros queremos defender, pero que por nuestra arrogancia no llega al corazón de esa persona. Entonces, practiquemos la paciencia. ¿Qué debemos de practicar? La paciencia. Practiquemos la paciencia y la humildad al dialogar con personas que tengan creencias diferentes a las nuestras. Tenemos que practicar la paciencia y tenemos que practicar la humildad cuando estemos hablando con personas que no han confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma y están llenos de preguntas. Nosotros debemos estar preparados entonces para dar respuesta, para dar defensa. ¿Cómo 1 de Pedro 3:15 influye en nuestra fe? ¿Cómo 1 de Pedro 3:15 debe transformar nuestra fe
nuestra vida de fe. Bueno, primera de Pedro 3:15 nos debe de recordar que nuestra fe cristiana no es ciega. Creer en Cristo no es andar con un pañuelo en los ojos. Creer en Cristo no es caminar en la oscuridad. Primera de Pedro 3:15 nos recuerda que nuestra fe es una fe razonable y fundamentada en la verdad de la palabra de Dios y en la resurrección de Cristo. Primera de Pedro 3:15 nos motiva a fortalecer nuestra fe, no solo para nosotros mismos, sino para testificar a otros. Así que le recomiendo que se familiarice con Primera de Pedro 3:15 para que de esa manera sea fortalecido en su fe. Y no solamente por ganancia personal, sino para beneficio de otros. Primera de Pedro 3:15 también nos anima. ¿Qué hace? Nos anima a confiar en el poder del Espíritu Santo, quien nos guiará al presentar la esperanza que tenemos. Fíjense bien, si hay alguien que nos debe de guiar cuando nosotros estamos haciendo defensa de nuestra fe, es el Espíritu Santo de Dios. Seamos cuidadosos de que no sea nuestra carne, de que no estamos defendiendo nuestra fe en la carne, sino que lo estemos haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacer apologética? ¿Cuál es la mejor manera de presentar defensa de nuestra fe en Cristo? La mejor manera de hacer apologética es, primero, este es un resumen de la lección. Primero, la apologética efectiva empieza con una relación genuina con Dios a través de la fe en Jesucristo. Segundo, la mejor manera de hacer apologética es estudiando las Sagradas Escrituras y entendiendo los fundamentos de nuestra fe. Tercero, la mejor manera de hacer apologética es dando espacio a la paciencia y a la humildad y a la mansedumbre. Tenemos un desafío delante de nosotros como creyentes en Jesucristo. Tenemos un reto delante de nosotros como creyentes en Jesucristo. El reto es el siguiente, tome nota de esto por favor. Y si no está tomando nota, puede ver el video en la página de la iglesia. El reto es el siguiente, dedicar tiempo esta semana a estudiar un aspecto clave de la fe cristiana. Ese es el reto. Estudiar durante los próximos 8 días un aspecto clave de la fe cristiana. Permítame darle un ejemplo, un aspecto clave, fundamental de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Dedique tiempo esta semana en estudiar sobre la resurrección de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros mostrar la veracidad de la resurrección de Cristo? Que Cristo sí resucitó, que no fue que se lo robaron y que después apareció allá en la India y vivió hasta los 90. No, estudiemos en esta semana cómo nosotros podemos verazmente demostrar que Jesucristo sí resucitó. Otro tema, por escoger otro, la veracidad de las Escrituras. O sea, que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios es verdadera. Estos son 2 ejemplos de muchos temas que usted puede escoger para presentar defensa de su fe. Entonces, el primer desafío es dedicar tiempo a estudiar un aspecto clave de la fe cristiana. El segundo desafío es orar. ¿Cuál es el segundo desafío? Ese está fácil, sí se lo hago todos los días, dice usted. Pero va a orar por oportunidades para compartir su fe en Cristo con alguien. A veces compartimos nuestra fe, pero la compartimos con el aire. Le hablamos al aire. No, mis hermanos, el desafío que tenemos por delante para los próximos 8 días es orar por oportunidades para compartir nuestra fe en Cristo con alguien. Pidámosle a Dios que
nos dé las palabras adecuadas y la actitud correcta. Palabras adecuadas y actitud correcta. A veces podemos tener el conocimiento, pero nos hacen falta las palabras adecuadas y la actitud correcta. Mi amigo, si usted no ha puesto la confianza en Jesús como el único medio para la salvación de su alma, si usted no tiene la seguridad de dónde va a pasar la eternidad el día que muera, si usted no sabe si va a estar con Dios o va a estar separado de Dios en el infierno, porque el infierno existe. Hay unos que lo niegan, y quién más interesado que el diablo que se niegue la existencia del infierno. Si usted no está convencido, si usted no está seguro de dónde va a pasar la eternidad, hoy Dios le está haciendo un llamado al corazón, hoy Dios le está haciendo un llamado a la conciencia, a que usted se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él a través de la fe en Jesús. Dios le invita, mi amigo, a tener una relación personal con Él a través de Jesucristo. Permítame recordarle que Jesús murió por sus pecados y resucitó para darnos vida eterna. Arrepiéntase, arrepiéntase de dudar de la veracidad, del poder de la obra salvadora de Jesús a través de su muerte y resurrección. Y ponga su confianza en Él como el único medio para la salvación. Jesucristo es la única esperanza verdadera para la salvación de todo hombre. Quiero invitarle a tener un momento de oración. Ojos